Hola a todos, este es Showtime 112. A medida que la ofensiva de la Commonwealth contra la Siria y el Líbano controlados por Vichy se acercaba al final de su primera semana, la determinación de los defensores no mostraba señales de debilitarse. Los invasores ya habían sufrido hasta 500 bajas, y el comandante en jefe británico en Medio Oriente, Archibald Wavell, no tuvo más opción que enviar más fuerzas en forma de la Sexta División Británica desde Egipto. En cuanto a la guerra aérea, el 13 de junio de 1941, ambos bandos estuvieron muy activos, lanzando varias misiones de reconocimiento y bombardeo. Un Blenheim del Escuadrón 11, pilotado por el oficial piloto Lea, inició una misión de reconocimiento fotográfico sobre la zona de Beirut a las 11 de la mañana. Al mismo tiempo, los franceses de Vichy enviaron 3 Dewoitin D-520 para patrullar la misma zona. Alrededor de las 11:30, los pilotos franceses avistaron un solo Blenheim, acercándose desde el sur, pero lo identificaron erróneamente como un Martin 167, con los 3 colores franceses. Las 3 fuerzas terrestres francesas participaron en la campaña, pero ninguna de sus unidades aéreas estuvo activa. El oficial piloto Lea intentó girar y escapar, pero los 3 Dewoitins se lanzaron en picada para atacar. El líder de vuelo, el capitán Richard, alcanzó su objetivo, y el Blenheim finalmente se desplomó y se estrelló en un pequeño valle a 10 kilómetros al norte del río Litani. Ninguno de los miembros de la tripulación sobrevivió. Durante el día, las fuerzas francesas de Vichy fueron reforzadas aún más por aviones Leopard 451 adicionales. 12 de estos modernos bombarderos medianos, equipados con un cañón defensivo de 20 milímetros, habían partido de Francia el 11 de junio de 1941, pero se retrasaron debido a un accidente en Brindisi, Italia. Fueron desplegados en Alepo, cerca del aeródromo árabe. La tarde del 14 de junio de 1941 presenció otro enfrentamiento entre los Hurricanes del Escuadrón 80 y los Dewoitines del Grupo de Caza 36. Estos últimos, dirigidos una vez más por Pierre Legrand, uno de los pilotos de caza franceses más conocidos de la guerra, tenían la tarea de escoltar a 5 Leopard 451 en su ataque contra cruceros de la Royal Navy. Navegando frente a la costa del Líbano, el escuadrón de 15 cruceros estaba proporcionando claramente un fuerte apoyo de fuego a las fuerzas de la Commonwealth, mientras las fuerzas de Vichy, junto con los bombarderos de la Luftwaffe basados en Creta, seguían enviando salidas de bombarderos contra ellos. Un solo Hurricane del escuadrón 80, pilotado por el aristocrático piloto británico, el oficial de vuelo David Coke, fue desviado de una misión de reconocimiento y se le pidió patrullar sobre la flota. Al llegar, vio a 4 bombarderos de Vichy soltando sus bombas, pero antes de que pudiera atacarlos, él mismo se convirtió en el objetivo de 3 cazas que se lanzaban en picada desde el sol. Al identificarlos erróneamente como MS-406 Coke, pudo girar hacia los atacantes, ascender y finalmente atacar al último caza de Vichy en la formación, observando impactos en la cola. Luego vio que otro Hurricane se le unía. De hecho, 3 Hurricanes se habían unido a la pelea. El oficial de vuelo Peter Dowding atacó al Dewattin de la izquierda, informando que se zambulló mientras soltaba humo. Luego se desarrolló un combate aéreo que duró unos 10 minutos. La afirmación de Dowding fue confirmada por la Marina Real, que informó que la aeronave se había estrellado en el mar,
pero una vez más, esto resultó ser poco confiable. El avión en cuestión, pilotado por el Solutenant Brondel, resultó gravemente dañado, pero logró llegar a la base. Brondel intentó un aterrizaje forzoso, pero su Dewoitine se volcó. Los dos DD-520 restantes también regresaron a la base, pero aún así mostraban numerosas señales del enfrentamiento. El 14 de junio de 1941, se produjo la única pérdida del Morane Saulnier MS-406 en combate aéreo durante la campaña de Siria. A las 8 de la noche, los Blenheim atacaron Alepo y fueron interceptados por 3 cazas franceses del grupo de caza 17. El capitán de Sal encabezó la formación en la persecución, disparando sin éxito. Sin embargo, su propio avión fue alcanzado por el fuego de respuesta. El MS-406 cayó al sureste del aeródromo de Nairab, pero el piloto sobrevivió. Las fuerzas de Vichy fueron reforzadas por 7 bombarderos Leopard 451 más del GP-125 que llegaron a Alepo. Su componente de cazas estaba a punto de ser reforzado de manera muy significativa por nada menos que 21 Dewoitine D-520, del grupo de caza 23 que llegaron a Rodas desde Túnez. El día marcó el final de la primera semana de combates en la campaña de Siria y Líbano. Los franceses de Vichy perdieron 12 aviones en combate, en comparación con los 9 de la RAF. Sin embargo, las fuerzas de Vichy se reforzaron significativamente en este periodo y estaban a punto de volverse aún más fuertes, mientras que la RAF permaneció prácticamente igual. Llenos de confianza, los franceses de Vichy incluso lanzaron algunos contraataques exitosos, como el que recuperó con Nitras. El 15 de junio de 1941, comenzó con la pérdida de un Hurricane. El oficial de vuelo McCrosty, quien recientemente había sobrevivido a un aterrizaje forzoso después de ser dañado por la artillería antiaérea de Vichy, no tuvo tanta suerte esta vez. Atacado por error por la artillería antiaérea amiga, su avión cayó al sur de Damasco y murió. La unidad X de la RAF, basada en Amán, Transjordania, y equipada con Gloster Gladiators, comenzaba a usar su pista de aterrizaje avanzada en Mafraq y empezó a realizar patrullas al amanecer. 6 Gladiators estaban en el aire cerca de Kisue, a 8.000 pies. Se encontraron con el mismo número de DD-520 liderados por Pierre Legrand. A las 9:45, los pilotos de Vichy avistaron a 3 de los Gladiators abajo, al este de Isra. Legrand alcanzó el avión pilotado por el oficial de vuelo John Craigie, derribando al Gladiator y matando al piloto. Esto fue seguido por un enfrentamiento en el que 2 pilotos de la RAF, el oficial de vuelo Geoffrey y el sargento Appleby, afirmaron cada uno haber derribado al Dewoitine. Uno de estos ciertamente puede ser confirmado, ya que el avión pilotado por el sargento Chef Mertisen cayó en territorio controlado por la Commonwealth en Saint-Amain. Legrand estaba atacando a otro Gladiator y afirmó un derribo probable,
pero se quedó sin municiones. Sin embargo, el as francés también fue alcanzado varias veces, y ahora se estaba retirando hacia Rayak, perseguido por 2 Gladiators. Legrand aterrizó de emergencia y su deguatine fue dado de baja, lo que confirmó efectivamente la segunda reclamación británica. 2 pilotos franceses del segundo escuadrón reclamaron una victoria compartida, informando que el piloto enemigo se había lanzado en paracaídas. Esto no era correcto, ya que solo se perdió un Gladiator en la batalla, mientras que el que pilotaba el oficial Watson logró llegar a Mafraq, a pesar de los graves daños sufridos por el avión biplano de combate. También es posible que el avión de Watson haya sido dañado por Legrand. El sargento jefe Mertisen logró escapar de la captura con la ayuda de algunos beduinos y llegó a su unidad el 20 de junio. Los Gladiators y los DeWattines se encontrarían de nuevo varios días después. El 15 de junio de 1941 fue un día lleno de acción, y el resto del día vio más participación de la Luftwaffe y más éxitos por parte de los Tomahawks de la RAF. Háganos saber si le interesa oír hablar de eso. Y como siempre, siga viendo Showtime 112.